como les seguía diciendo, el objeto de nuestro tiempo en este video es la Trinidad, hablar de la Trinidad, y en eso nos vamos a basar. Vamos a tratar de dar nociones porque es una doctrina fuerte, pero vamos a tratar de abreviarla por cuestiones de tiempo. Y este tema dije que lo vamos a dividir en 3 segmentos. La Trinidad en el Antiguo Testamento, la Trinidad en el Nuevo Testamento y algunas formas de demostrar la Trinidad en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Verdad? Ahora, la definición de la doctrina de la Trinidad es: adoramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una, la del Hijo otra y la del Espíritu Santo otra. Muy bien, el Antiguo Testamento. Vamos a hablar cómo en el Antiguo Testamento se nos enseña en una forma no tan clara ni tan directa la doctrina de la Trinidad, por razones obvias. Sin embargo, siempre que un hebreo pronunciaba el nombre de Dios, se refería a Elohim, nombre plural que aparece desde el primer capítulo de la Biblia. El singular para Dios es Elá y Eloá. Muy bien. Pero allá también en Deuteronomio 6, en donde exactamente en el capítulo 4, se ve también que lo mencionan en plural. Eloheinu es otra forma plural de mencionar la Trinidad en Dios. Para confirmar, les voy a leer acá en Deuteronomio, dije 6, acordémonos cuando habla, están hablando ahí los maestros, dando explicaciones a la familia. En el versículo 4, oye Israel, Jehová, ahí dicen Eloheinu, nuestro Dios uno es. ¿Entienden? Lo está mencionando en plural. Cada uno de los miembros de la Trinidad es mencionado en el Antiguo Testamento. Cada uno de los miembros. Por ejemplo, el Padre lo menciona Isaías, se lo voy a leer porque no nos estamos sacando nada así de lo que yo creo, de lo que yo pienso. No, estamos hablando palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver donde dice, habla del Padre en Isaías 63, versículo 16. Miren lo que dice. Exactamente dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Palabra de Dios. Eso está hablando en cuanto al Padre, pero también se menciona al Hijo. Veamos acá rápidamente en Proverbios. Veamos en Proverbios
30, versículo 4. Proverbios 34. Miren lo que dice acá. Dice, Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Pensemos como creyentes, como lectores de la Biblia espiritualmente. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Sí sabes. Palabra de Dios. Proverbios 34. Está mencionando en el Antiguo Testamento el otro personaje, la otra persona de la Trinidad. Pero también tenemos, en cuanto al Hijo, hay varias formas que lo menciona, no exactamente así con la palabra Hijo, sino que es llamado Jehová, justicia nuestra, en Jeremías 23, 5, 6. También es llamado Dios fuerte, Padre eterno, en Isaías 9, 6. También es el ángel de Jehová, en Éxodo 3, 2. Y hay otras citas. Yo solo les estoy dando una por cuestiones de tiempo. También esto en cuanto al Hijo, ¿verdad? Pero también al Espíritu Santo es mencionado. Y tan es mencionado en Génesis 1, 2. Pero también lo vamos a leer en Isaías 11, 2, 3. Isaías 11, 2, 3. Miren lo que dice. Dije Isaías 11. Leyendo Isaías 11, versículos 2 y 3, dice así. Y reposará sobre él, está hablando del Mesías, estamos en el Antiguo Testamento, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El Espíritu Santo de Dios mencionado en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías. Palabra de Dios. También vemos que los tres personajes son mencionados. Además, la Trinidad está representada en la triple bendición de Números 24 y 26. O sea, la oración sacerdotal. Leámosla en Números, allá en el Antiguo Testamento, en el cual estamos. Números es uno de los libros de la ley, los primeros libros, y vamos a leer allá en Números, exactamente número 6. Y dice así la palabra de Dios. En número 6, para mencionar la Trinidad. Vamos a leer Números 6, 24 al 26. Dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Muy bien. Miren, aquí está representada en la triple bendición
Jehová te bendiga y te guarde. Una bendición. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Ahí va la triple bendición de Números, sea también en la doxología. Allá en Isaías 6:3. Creo que esa es bien reconocida. Isaías 6:3. Miren lo que dice. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 1, Santo, 2, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bendito el Señor. Palabra de Dios. Ahí está la doxología. Pero nosotros, continuando, veamos qué más hay. Hemos hablado de la Trinidad en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es más fácil, porque ahí está el Hijo. Ya está el Hijo teniendo una vida terrena, una vida humana, que tuvieron que escoger a una mujer para que trajera la humanidad del Señor Jesús. Muy bien. La iglesia primitiva en el Nuevo Testamento tenía problemas, confrontaciones con la verdad. Cuando decía que Dios es uno, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Estas dos grandes verdades constituyen la doctrina de la Trinidad. Es decir, que en la divinidad existía una distinción real, pero misteriosa, de la personalidad. Distinción que se puso de manifiesto en la obra divina para la redención de la humanidad. Muy bien. Varios pasajes del Nuevo Testamento mencionan a las tres personas divinas. Aquí es más fácil. En el Antiguo Testamento hay de entender, de usar el intelecto para entender lo que quiere decir. Lo mencionan con palabras literales que se entienden, pero también en unas hay que usar un poco nuestro cerebro, ¿verdad? Pero bien, en los pasajes del Nuevo Testamento mencionan las tres personas divinas simultáneamente. Por ejemplo, miren qué sencillo en cómo hasta se manifiesta, no solo las menciona, sino que se manifiesta. Hasta en las películas se ven, en las películas que han hecho de la vida del Señor Jesús. Por ejemplo, en Mateo 3, vámonos a Mateo 3, vamos a ver qué nos dice ahí cuando está hablando exactamente del bautismo del Señor Jesús. Ahí en Mateo 3, 16, 17, miren lo que dice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Estamos hablando del bautismo del Señor Jesús. Y en el versículo 17 dice, y hubo una voz, estaba el Hijo bautizándose. Vino en forma de paloma el Espíritu Santo. Y en el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Ahí estaban las tres personas y hasta manifestadas, por si alguien tenía duda. Oía la voz, estaba el Hijo bautizando y el Espíritu Santo en forma de paloma. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo habrán sentido los espectadores ahí? Los que andaban con Juan, los que estaban viendo el bautismo. Qué bien, ¿verdad? ¿Qué duda habrá? Sí, las hay. Todavía hay mucha gente que hablan, que tienen polémicas por la Trinidad. Pero continuemos, estamos en el Nuevo Testamento y aquí, como les dije, es más fácil. Allá también en la fórmula bautismal, no solo el Señor Jesús, siempre acá en Mateo, pero allá en el último capítulo, allá en Mateo 28, en la gran comisión. Miren qué interesante cuando el Señor le da la fórmula bautismal. Y en el capítulo 28, en el versículo 19, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo estaba diciendo el Señor Jesús cuando les estaba dando mandato en la gran comisión. Palabra de Dios. Muy bien. Luego también está en la promesa del nuevo pacto. El pacto que hizo el Señor Jesús acá con nosotros. Y lo tenemos en Juan 14. Vámonos al Evangelio de Juan en el capítulo 14. Y ahí lo tenemos en el capítulo 14, versículos 16, 17 y 26. Vamos a ver. Juan 14, versículos 16, 17. Leámoslo acá. Dice: y yo, dice el Señor Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ese no lo recibe cualquiera, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, dice el Señor, le conocen porque mora con nosotros y está en ustedes. La palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros. Muy bien, pero veamos en el 26, dije, también hay un versículo acá en el 26, siempre de Juan 14, que dice: mas el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí están los tres. El Padre enviando al Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús. Padre enviará en mi nombre. Él, el Espíritu Santo, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que el Señor Jesús enseñó acá cuando estaba en la tierra. Miren qué interesante. Y así lo hizo. Porque acá tenemos nosotros la Biblia, la palabra santa de Dios. ¿Cómo se los recordó? Pues aquellos santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que les sopló para que ellos escribieran. Muy bien. Luego vemos también el saludo apostólico.
en 2 Corintios 14. Un saludo que acostumbraba Pablo. Veamos allá en 2 Corintios, versículo 13 y 14. Capítulo 13. Estamos en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, que dice así. La gracia es una carta que manda él a los corintios. Y al despedirse, estamos viendo que da un saludo del apóstol. Y dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Lo menciona el apóstol Pablo. Palabra de Dios. Muy bien. Pero además, acordémonos, allá en Hechos, el primer mártir, quien murió por Cristo, no murió por alguna idea, algún ideal, no, por Cristo, por predicar a Cristo. Muy bien, lo tenemos en Hechos, en el capítulo 7. Este es bien interesante. Es el primer mártir, el primero que murió en la iglesia primitiva. Y lo encontramos cuando se estaba formando la iglesia y lo habían elegido a él como diácono. Y está acá en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 54 al 55, por cuestión de tiempo. Pero es la historia cuando Esteban estaba hablando de la palabra de Dios. Eso, ahí una sola crónica desde el Génesis en adelante, hasta el Apocalipsis. Y miren, dice en el versículo 54 que la gente que estaba oyendo hasta la vez, hay gente que no le gusta escuchar palabra de Dios, quizás porque se sienten que se les es señalado, como quien dice, le ponen el dedo en la llaga. No les gusta oír palabra de Dios y quieren arreglarla con decir: ay, no, por favor, no me hable de religión, yo ya tengo la mía. O si no, dicen: a mí no me gusta que me hablen ni de religión ni de política. Le duele porque no entienden. ¿Y cómo lo van a entender si todavía no hay un cambio? No hay una regeneración que se necesita. Ni tampoco tienen el Espíritu Santo de Dios que les dirija, que les enseñe, que les ayude. Pero leamos lo que pasó aquí, cómo se enfurecía la gente cuando Esteban les estaba hablando. Y dicen que oyendo esas cosas que Esteban les decía, la gente se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra el pobre Esteban. Y en el versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio Esteban? Miren lo que vio. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Miren qué interesante. Esteban estaba siendo apedreado, pero él estaba lleno del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y él alzó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y estaba Jesús, la segunda persona de la Trinidad, sentado a la diestra de Dios.
primera persona de la Trinidad. Vio al Dios Trino, Esteban. Si nosotros seguimos buscando, yo tengo más citas bíblicas, pero como les repito, por cuestión de tiempo, nosotros estamos haciendo en breve, pero quedo pendiente porque voy a hacer otro video en el cual voy a poner las formas de demostrar la Trinidad. ¿Cómo se demuestra la Trinidad? ¿Cómo cuando a un cristiano evangélico le preguntan, ¿qué me decide la Trinidad? Pues ahí es donde que nosotros tenemos que hablar, mencionar algunos pasajes de la Trinidad. Y la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, así que no la vayan a buscar allá en las notas que hay, ¿verdad?, en la Biblia. No aparece. Pero sí es un Dios trino al que adoramos. Y otra cosa también bien interesante de lo que vamos a hablar en el siguiente video es demostrando con citas bíblicas que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y mencioné también que el Espíritu Santo es persona, no es fuerza, no es energía, no, es persona. Alguna gente, incluso evangélicos, dicen, ¿qué es el poder? ¿Qué es una energía? Y se tiran al suelo a revolcarse. ¿Qué Espíritu Santo es eso? No, tampoco. Pero, bien, cada quien lo entiende a su manera y ellos se van a entender con Dios. Porque el Espíritu Santo viene a cada persona para que hable, para que sean testigos del Señor Jesús, para que hablen de Él, para que promuevan las nuevas de salvación y no para que hablen en idiomas desconocidos. Pedro hablaba en varios idiomas cuando hizo sus discursos, cuando el Espíritu Santo llegó en el día del Pentecostés. Fueron llenos. Miren qué interesante lo que dice Hechos 1:8. Se lo voy a leer para que vean lo que dice con palabra de Dios. Lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. Ahí estaba, porque ahí llegó el Espíritu Santo. En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ajá, ¿qué iban a hacer? Hablar del Señor Jesús. Él ya no estaba, ya había ascendido, pero les iba a mandar el Consolador. Y ese Consolador, ellos tenían miedo, pero eso les iba a dar el poder de quitarles el miedo, de poder hablar. Habían unos que no eran preparados, pues, no eran letrados. Y entonces, para ahí, por ejemplo, Pedro se echó unos discursos en los cuales ganó almas. En el primer discurso que dio Pedro, parece que 3,000 y en la otra 5,000 o al revés. Pero imagínense ganar a todas esas personas que oían. Es que miren, escuchar palabra de Dios no es ver a la persona que está hablando. ¡Ay, qué tanto conocimiento! No, es oír, entender lo que está diciendo. Porque Dios está usando ese sierva, para que hable su palabra. Y es lo que tenemos que apreciar, la palabra de Dios, no al que está hablando.
porque el Señor puede usar, Él sabe a quién puede usar. Vaya, en el caso de Pablo. ¿Y qué? No, ese gran asesino que cómo mataba a los cristianos, cómo los arrastraba. No, ¿quién ha sido? ¿Quién es? ¿Y quién lo estaba viendo a él? El Señor lo estaba usando con palabras y es el que ha escrito varias epístolas en la palabra de Dios. Hay varias y varias que no aparecen acá, que son apócrifas. Muy bien, hemos hablado de la Trinidad en el Antiguo Testamento y la Trinidad en el Nuevo Testamento. Quedamos pendientes para el próximo video de hablar de las formas de demostrar la Trinidad y cómo vamos a demostrar que el Espíritu Santo es Dios y que el Señor Jesucristo es Dios. Muy bien, nos quedamos acá. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido en este momento hablar de un tema controversial, pero necesario, especialmente para, además de tener el conocimiento, para saber, inquirir, si tenemos dudas, si tenemos necesidad de seguir investigando, estudiar la palabra, crecer en el Señor Jesús, porque a eso nos mandó, que nos preparemos porque su venida está cerca. Así es que no dudemos, porque el Señor Jesús nos ama. Tan es así que está retardando su venida para que procedamos al arrepentimiento. Aquellos que todavía no le han recibido, no le conocen, solo lo conocen como un Cristo histórico, pero es vivo, es el ser que cambió la historia. Antes de Cristo, después de Cristo, dice la historia universal. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. El Señor nos siga bendiciendo. Amén.